Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos. Un placer saludarles nuevamente. Vamos a prepararnos esta noche para la meditación en las Sagradas Escrituras. Hermanos, antes de que iniciemos, vamos a recordar que hemos estado meditando, estudiando en estas últimas semanas y que seguiremos haciendo por un lapso de tiempo, ¿verdad? Estamos deleitándonos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Hasta ahorita vamos en el capítulo número 5. Ese es el capítulo que vamos a estar meditando el día de hoy. Pero hermanos, para entrar en contexto, así de forma muy breve y rápida, recordando que el libro de los Hechos inicia con la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 1, inmediatamente en el capítulo 2 vemos el cumplimiento de esa promesa. En el capítulo 3 ya empezamos a ver los hechos del Espíritu, la sanación de un cojo, ¿verdad? Por parte de Pedro, ahí cerca del templo. Y inmediatamente después, en el capítulo 4, vemos que Pedro da defensa del Evangelio cuando es presentado frente a un concilio. Y de ahí llegamos a nuestro capítulo 5, donde se ve un poco manchado esa etapa gloriosa de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 4 podemos ver que la iglesia primitiva estaba gozando de una era dorada. Había comunión entre los hermanos, fue el inicio de esa iglesia primitiva, donde los hermanos compartían todas las cosas que tenían y ellos vendían sus propiedades y las venían a poner a los pies de los discípulos para que los demás hermanos no padecieran ninguna necesidad. Y es entonces ahí donde este inicio del capítulo número 5 se ve un poco manchado por esa acción que hacen Ananías y Zafira, ¿verdad? Es lo que podemos ver. Pero después de eso, siguieron dándose muchas señales, maravillas, prodigios de parte del Espíritu Santo que obraba en los discípulos, en los apóstoles también. Entonces, nuevamente vemos que la iglesia es perseguida, ya hay persecución para con la iglesia. Y en este capítulo, en este versículo que vamos a ver, vemos que ya es la segunda ocasión que Pedro y los discípulos del Señor van a presentar defensa nuevamente acerca del Evangelio, acerca de la verdad que ellos creían, acerca de la verdad que nosotros creemos, hermanos. Nuestro texto el día de hoy es Hechos 5 del 30 al 32. Vamos ahí a sus Biblias, hermanos. Vamos ahí a sus Biblias. Hechos capítulo 5, versículos 30 al 32. ¿Ya estará ahí? Leemos todos juntos en la Biblia. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. El título de nuestra enseñanza del día de hoy, hermanos, es un mensaje que refleja nuestra obediencia a Dios. Un mensaje que refleja nuestra obediencia a Dios. Hacemos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre Todopoderoso, por esta hermosa tarde que tú nos permites estar aquí reunidos, todos juntos como hermanos, para meditar en tu palabra, para tener comunión unos con otros, para glorificar tu nombre, alabarte. Te damos gracias, Señor, por permitírnoslo. Te rogamos, Señor, que en esta tarde tú abras nuestra mente y prepares nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, que estemos atentos a la lectura, para profundizar, Señor, en ese conocimiento que tú deseas para todo hombre.
Te damos gracias, Padre. Te rogamos por los hermanos que no han podido estar aquí. Bendíceles, guárdales donde quiera que ellos estén. Y a los que están por llegar, Señor, apresura sus pasos para que lleguen con bien. Que todo esto que hacemos esta tarde sea para honor y gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Un mensaje que refleja nuestra obediencia a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el versículo anterior a nuestro texto. Y podemos ver, hermanos, que los discípulos están nuevamente delante del concilio. Pedro y los discípulos declaran que ellos van a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y están presentando el mensaje de lo que para ellos significa obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese es el mensaje que vamos a meditar el día de hoy. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El mensaje es este. Vamos a ver que ese mensaje implica una serie de aspectos. Y como aspecto número 1, vamos a darnos cuenta que el mensaje es un mensaje que confronta al hombre con su pecado. El mensaje del Evangelio es un mensaje que confronta al hombre con su pecado. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Condenación, incriminación, culpabilidad y posiblemente muerte. Eso es lo que vuela en el aire en esos momentos, por segunda ocasión, en las manos de Pedro y de los apóstoles, que inspirados por el Espíritu Santo, Pedro a la cabeza vuelve a tocar fibras sensibles en las mentes del concilio, de los saduceos que están ahí presentes para interrogarles nuevamente acerca de ese mensaje que les fue prohibido a ellos una vez ya declararlo, pero ellos con denuedo, con valentía, lo volvieron a hacer, ¿sí? Haciéndoles esa pregunta: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Y a qué se refiere Pedro cuando presenta nuevamente defensa ante este concilio, hermanos? Cuando dice Pedro, el Dios de nuestros padres, esa frase es muy importante. Y no es la primera vez que Pedro menciona esto, porque si damos vuelta atrás en nuestras Biblias, en el capítulo 3, versículo 13, ¿a qué se refiere Pedro cuando les dice a los del concilio, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús? ¿A qué se refiere? Pedro se está refiriendo, Pedro está llevando en las mentes de los que le incriminan a que ellos piensen, mediten acerca de quién están hablando. Capítulo 3, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres, ahí está esa frase. ¿Y por qué se le llama a Dios, hermanos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pedro está haciéndoles recordar algo que ellos saben. Pedro les está diciendo, yo les estoy hablando del Dios, el único Dios verdadero que ustedes conocen. Vamos a ir rápidamente en nuestras Biblias a Éxodo, capítulo 3, versículo 15. Éxodo 3, 15. Y recuerden, Pedro está delante del concilio de Jerusalén. Pedro está delante de principados y sacerdotes de la ley del pueblo de Israel. Éxodo 3:15. Leemos desde el 13, hermanos. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Ya se adentraron en qué escena de la Biblia estamos, hermanos? Sí, cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿verdad? Y respondió Dios a Moisés:
yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y escuchen bien lo que sigue, hermanos. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Pedro, hermanos? Pedro les está recordando el nombre de Dios que se le presentó a Moisés, en el cual ellos tienen la Torá, los rollos de la ley. Entonces, ellos recuerdan ese nombre, ellos son eruditos, ellos son maestros de la ley. Y este nombre, hermanos, es especial porque enfatiza su pacto con el pueblo de Israel. Enfatiza que ellos son un pueblo escogido por Dios, un pueblo especial, su especial tesoro, alguna vez lo llamó así el Señor en la Torá. Y es lo que hace Pedro. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Pedro también ahí cuando dice esa frase, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero, Pedro está llevándolos también nuevamente a la Torá, al Antiguo Testamento. Vamos a ir a Deuteronomio 21, donde podemos encontrar, hermanos, qué es lo que está haciendo Pedro en la mente de los oyentes, quienes le están inculpando acerca de declarar, de proclamar el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. Deuteronomio 21. ¿Sí? Deuteronomio 21, 22. Alguien que lo lea en voz fuerte, hermanos. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Y si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte, lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero. No dejaréis su cuerpo, que su cuerpo pase la noche sobre el madero, ¿verdad? Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te ha dado por heredad. Colgado de un madero, colgado de un árbol, significa literalmente. Pero lo que está haciendo Pedro ahí, hermanos, es comparar la muerte de Jesús con la muerte de una persona culpable y maldita, porque está escrito, maldito es el colgado, ¿verdad? Maldito por Dios es el colgado, y es muy específica la letra de la ley. Pero eso es lo que está haciendo Pedro, está refiriéndose a la cruz como un madero, porque lo está asociando con el pasaje de Deuteronomio 21, porque sabemos que Cristo fue colgado en una cruz, no en un árbol, pero él lo está asociando para que en la mente de los del concilio ellos piensen en la ley. Él está asociando ahí, y donde dice que una persona colgada de un madero es maldita por Dios. Y nosotros sabemos en el Nuevo Testamento que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Y Pedro les está haciendo ver, hermanos, de una manera grandísima, de una manera gigantesca, su rechazo a Jesús del concilio. Los está culpando directamente, hermanos, señalándoles que ellos mataron en la peor manera posible, desde la perspectiva romana, que fue la cruz, y la perspectiva judía, que era ser colgado de un árbol. Él está refiriéndose en esa frase, ustedes lo colgaron de un madero. Y esa era la acusación directa de Pedro ante el concilio, hermanos. Y ciertamente esa fue la obra que ellos hicieron, a manos de inicuos le colgaron. Y Pedro, podemos ver, hermanos, ahí de regreso en Hechos, que él menciona esto en la primera defensa también. Hechos 2:22 dice:
varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. El versículo 36 del capítulo 3. Versículo 36 del capítulo 3. Hechos 3, 36. A ver, Hechos 2, 22. Perdón, 2:36. Sepa pues, es 2:36. ¿Sí? Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Nuevamente, o sea, Pedro no es la primera vez que le dice, ustedes mataron a Jesús colgándole de un madero. Él ya lo hizo antes en la primera defensa. Ellos pasaron de hecho la noche en la cárcel. ¿Recuerdan esa narrativa bíblica, hermanos? ¿Sí? Entonces él está volviendo a declarar, ustedes mataron a este Jesús colgándole de un madero. Ahora, una pregunta muy importante para nosotros, hermanos. ¿Fueron los judíos los únicos culpables delante de Dios por la muerte de Jesús en el madero, en la cruz? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos culpables? ¿Qué tal tú y yo, hermanos, hermana? ¿Fuimos nosotros culpables de su muerte también? ¿Ha pasado por tu mente alguna vez que tú y yo éramos igualmente culpables de la sangre de Cristo que fue derramada en esa cruz? La respuesta es que sí, hermanos. Sí, nosotros también éramos culpables de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Porque la palabra de Dios dice, en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos dice, capítulo 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. El libro de Romanos nos dice que nosotros somos culpables, que todos los hombres somos culpables de la sangre de Cristo. Hermanos, eso nos pone a ti y a mí en la misma condición que las personas que estaban en el concilio esa vez. En la misma condición. Todos los hombres somos culpables. O podemos tal vez pensar, hermanos, reflexionar como muchas veces nuestra mente lo hace, ¿verdad? Reflexiona, medita y llega a veces a conclusiones, pero es que yo no estuve ahí, yo no estuve presente en el día de la crucifixión de Cristo. Es más, yo tampoco estuve presente el día que Adán y Eva desobedecieron. ¿Cómo es que soy culpable? No puede ser, ¿verdad? Podemos decir es que no tuvimos nada que ver. No tuvimos nada que ver. Pero vamos ahí al libro de la carta a los Romanos nuevamente. Carta a los Romanos, capítulo 3. Nosotros estamos en la misma condición que los hombres del concilio, hermanos. En la misma condición. Romanos 3, versículo 9. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice el texto inmediatamente. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermano, hermana, ¿has reconocido tu responsabilidad delante de Dios por la sangre derramada de su Hijo? Porque Hebreos dice
y de la manera que está establecido para los hombres, que después de la muerte, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así dice Hebreos 9:27. Así está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después inmediatamente el juicio. Entonces, ¿cuál será tu condición delante de Dios en ese día, ante el derramamiento de la sangre de su Hijo en la cruz? ¿Cuál será nuestra condición, hermanos? Porque hubo un hombre que tuvo la osadía de decir: yo no soy culpable, yo soy inocente. Yo soy inocente. Vamos a Mateo 27, hermanos. ¿Recuerdan quién fue ese hombre? ¿Quién fue? ¿Recuerdan a Poncio Pilato? Mateo 27. El versículo es el 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, estamos hablando que ya está Jesús delante de ese juicio, ¿verdad? De los hombres, de los principales sacerdotes, inclusive los romanos, ahí en el pretorio. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, ¿qué hizo? Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Inocente soy yo. Yo soy inocente. Entonces, ¿cuál es tu condición, hermano, delante de Dios ante el derramamiento de la sangre de Cristo? Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje que confronta al hombre con su pecado. Todos hemos pecado delante de Dios. Todo hombre está destituido de la gloria de Dios. Pero también el mensaje del Evangelio es un mensaje que va a exponer la humillación de Cristo. Ahí lo matasteis colgándole en un madero. El mensaje del Evangelio también es un mensaje que va a exponer la humillación de Cristo. Siguiendo ahí mismo, hermanos, en Mateo 27, ahora el versículo 25, después de que Poncio Pilato se lava las manos, continúa la narrativa bíblica. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue la respuesta después de que Poncio Pilato se lavó las manos. Y les dijo: su sangre, yo soy inocente, su sangre sea sobre ustedes. Y ellos aceptaron esa sangre de Cristo sobre ellos y sobre sus hijos también. Eso fue lo que gritaban los religiosos judíos. Y después de estas palabras, lo que sigue es el veredicto, la sentencia, ¿sí? Fíjense lo que dice el versículo 26. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, ahí empieza la humillación, ¿verdad? La humillación física. Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban. ¿Cómo se burlaban? Le decían: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El mensaje del Evangelio es un mensaje que expone la humillación de Cristo, hermanos. En los 4 evangelios nos narran a detalle la crucifixión de Jesús de una manera muy particular, mencionando la tortura brutal y sangrienta de parte de los romanos, las burlas, la humillación, el tener que cargar con la pesada cruz hasta el lugar del Calvario donde sería clavado. A todo esto y mucho más Jesús se expuso, hermanos, para llevar a cabo el propósito divino encomendado por el Padre. Y en los evangelios entonces nosotros podemos ser
como quien dice, testigos oculares de ese suceso, de lo que sucedió. Podemos, al leer, podemos imaginarnos en ese momento, ¿verdad? Podemos ponernos ahí como testigos oculares y ver sus padecimientos. Pero el Antiguo Testamento, hermanos, nos da otra perspectiva de los sufrimientos de Jesús en la cruz, de una manera diferente, de una manera más íntima. Vamos a ir al Antiguo Testamento, hermanos, para que tratemos de visualizar el sufrimiento de nuestro Señor en los peores momentos de la raza humana. Entonces, subamos con Cristo a la cruz, hermanos, e imaginemos de manera diminuta lo que Él padeció, lo que Él vivió en su estado de humillación. Pero también entendamos esto, que esto fue profetizado muchos años antes de que sucediera, hermanos. Profetizado de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Porque en su omnisciencia, Dios sabía lo que el Cristo experimentaría el día de su humillación. Vamos al Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22, versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Les leo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan esas palabras? Jesús está en la cruz, hermanos, ya, clavado. ¿Por qué me has desamparado, Dios mío? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Vean lo que dice el versículo 6, hermano. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. ¿Se parece a lo que leímos, hermano? Sí. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor, líbrele Él. ¿Recuerdan de las burlas? Inclusive de los dos ladrones, ¿verdad? Sálvele, puesto que en Él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Versículo 11, hermanos. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Recuerdan cuando dijo: tengo sed? Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Él ya estaba con los clavos metidos, hermano. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Él estaba viendo desde arriba lo que estaba sucediendo, hermanos, lo que los romanos estaban haciendo, inclusive con sus ropajes. Y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, hermanos. Pedro le recuerda a los miembros del concilio: ustedes hicieron esto. Ustedes lo mataron colgándole de un madero. Pero también el mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje que expone, punto número 3, la exaltación de Cristo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Exaltado por príncipe y salvador con la diestra de Dios. Estas palabras, fíjense bien, hermanos, lo que Pedro les está diciendo con denuedo, con valentía, a los príncipes y maestros de la ley que se reunían en el Sanedrín, en el concilio,
Ahí estaban los saduceos también. Él les está diciendo a este Jesús, al que ustedes llaman un hombre cualquiera, como lo menciona ahí en Hechos 5:28, donde el concilio dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, a ese hombre que ustedes llaman un simple hombre, Dios le ha levantado de los muertos y le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Esas palabras en los oídos de los hombres del concilio, de los sacerdotes maestros, era un taladro en sus oídos. Ese simple hombre, ahora tú dices, Pedro, que Dios le ha exaltado a tal manera que él ahora es príncipe, que Dios le ha exaltado a tal manera que ahora él es el Salvador. Porque sabemos que el pueblo de Israel esperaba a Cristo, hermanos, pero sabemos que la expectativa mesiánica que ellos tenían era errónea y ellos esperaban a un rey salvador, sí, pero tal vez de la talla, de la estatura de un David, que llegara a la ciudad de Jerusalén en un caballo blanco, con ejércitos de su lado para derrocar el imperio romano que en esos momentos tenía bajo su yugo al pueblo de Israel. Ellos esperaban ese tipo de Mesías, o tal vez como la talla de Salomón, ¿verdad? Donde había abundancia, donde donde el Mesías iba a establecer nuevamente el reino de Israel, de manera que ellos fueran la acrópolis del mundo nuevamente, donde ellos fueran el centro de atención de todas las naciones del mundo. Ellos esperaban ese tipo de Mesías. Y el pueblo de Israel, al no encontrar esas expectativas en la persona de Jesús, le rechazaron y le crucificaron. Pero ahora nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. Nosotros ahora lo sabemos. El Mesías que sufrió una horrenda muerte por los pecados del mundo. Pero también sabemos, hermanos, que con una vida santa, con esa vida santa que Cristo llevó, que Jesús vivió, con esa vida santa y con esa obediencia que Él tuvo para con el Padre en todo momento, el Padre ahora le ha exaltado. Ahora el Padre le ha exaltado a la diestra de Dios. Ya leímos unos textos de los capítulos anteriores, ¿verdad? Exaltado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepan todos, israelitas, a Él le ha exaltado. ¿Qué significa, hermanos, que a Jesús Dios le hizo Señor y Cristo, príncipe y Salvador? ¿Qué significa que Jesús fue exaltado? Porque hay muchas doctrinas, hermanos, donde hay personas que creen en Jesús, pero no lo creen exaltado hasta lo sumo, sino que hay alguien más también por ahí. No le dan toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la majestad que Él se merece, que Él se ganó con esa vida santa que Él tuvo, a tal grado que Él ganó su exaltación por esa vida de santidad y de obediencia para con el Padre. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra acerca de Filipenses? Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Verdad? ¿Recuerdan? ¿Ya están ahí? ¿Lo leemos todos juntos? ¿Sí? Iniciamos desde el versículo 5, ¿verdad? Versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, semejante, solamente semejante, no dice igual, porque Jesús fue semejante o es semejante a los hombres porque Él fue sin pecado, Él es sin pecado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? El estado de exaltación viene en este momento,
por lo cual Dios también le exaltó. ¿Sí? Los versículos anteriores narran su humillación. Su humillación ya la conocemos. Y en el versículo 9 en adelante narra su exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El estado de exaltación tiene que ver con la exaltación o la glorificación de la naturaleza humana de Jesús, hermanos. Jesús fue exaltado en su naturaleza humana. Nosotros por ahí ya estudiamos Cristología, ¿recuerdan? Cristología, estuvimos viendo acerca de del estado eterno de exaltación que Él compartía con el Padre. De ahí vimos su humillación y de ahí vimos su exaltación, pero como hombre. El estado de exaltación, hermanos, es la glorificación del Hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a ver un concepto aquí, hermanos. El estado de exaltación, ¿que lo vemos? Leámoslo todos juntos. Es el estado incorruptible y perfecto que asume la naturaleza humana de Jesús al ser investido por la gloria primigenia que tuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús en la oración? Ahora pues, glorifícame, Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya fueron las palabras de Jesús. Ahí mismo en Filipenses, versículo 9, ya lo leímos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué dice? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A este Dios ha exaltado con su diestra. A Jesús, a este Jesús, Dios le ha exaltado con su diestra. Y hermanos, la exaltación de Cristo implica 3 aspectos. Para que nosotros entendamos qué significa que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, exaltó a Jesús hasta lo sumo, tenemos que entender la implicación de la exaltación. Y la implicación de la exaltación tiene como primera implicación la resurrección. La resurrección. Porque Cristo fue el primogénito de entre los muertos. Él se ganó su resurrección. Porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, hubiéramos dicho, ¿sí? Podríamos pensar que Él era en pecado. Pero Él ganó el derecho de ser hecho Señor y Cristo en su naturaleza humana, en calidad de hombre. Señor y Cristo de toda la creación, de todo lo creado. El Creador se hizo criatura y ganó su exaltación en su estado humano. La segunda implicación sería la ascensión, hermanos. La ascensión. ¿Por qué decimos que la segunda implicación de la exaltación de Cristo es la ascensión? Porque dice que Él fue exaltado a la diestra del Padre. ¿Qué significa que Cristo fue exaltado a la diestra del Padre? Significa que Él está reinando de igual manera que Dios Padre. Significa que Él está reinando, que Él está suprimiendo toda potencia, todo dominio, toda autoridad, y es preciso que Él esté reinando hasta que haya puesto a sus enemigos por debajo de sus pies. Y esa es una referencia que se encuentra en el Antiguo Testamento, una profecía de Daniel 7, Daniel 10. Pero de manera particular lo vemos también en el Salmo 110. Y el capítulo 2 de Hechos lo menciona. Vamos a Hechos 2, versículo 34, donde se hace la mención de ese salmo, ahí en el capítulo 2 de Hechos, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice:
Dijo Adonai a mi Adonai, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor Padre a Cristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una profecía del Mesías, hermano, de que Él reinaría a la diestra del Padre. Y esto es precisamente lo que Esteban en el capítulo 7 de Hechos les explica a los miembros del Sanedrín. Cuando Él les dice, ¿recuerdan las palabras que Él dice? Y he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra, al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Lo que Esteban les estaba declarando en esos momentos a los miembros del Sanedrín, lo estaban apedreando. Antes de apedrearlo, Él estaba declarando: Cristo está reinando en este momento a la diestra de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Le apedrearon y lo mataron, porque para ellos era una blasfemia. ¿Sí? Esa es la segunda implicación. Y la tercera implicación de la exaltación de Cristo habla de la segunda venida. ¿Por qué? ¿Por qué sería la segunda venida la tercera implicación de la exaltación de Cristo, hermanos? Dice la Escritura: cuando Cristo venga con todos sus ángeles y con toda su gloria, y será exaltado delante de todos. Su estado de exaltación continuará en el día final. Todos los que le crucificaron harán lamentación, porque serán levantados del polvo de la tierra. Todos los seres humanos querrán huir a las peñas, debajo de las cuevas, porque el gran día del Señor habrá llegado. La segunda venida es la tercera implicación de la exaltación de Cristo, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender y entender, por qué Cristo es el todo para nosotros. ¿Por qué en Cristo estamos completos? ¿Por qué es a Cristo al quien debemos dar la honra, la gloria, la alabanza? ¿Por qué a Él? Porque la Escritura lo menciona: Él fue exaltado hasta lo sumo. Y es lo que dice Mateo 25. Vamos a Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, 31. Les voy a leer, hermanos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y continúa el texto hablando acerca del juicio, de lo que Cristo va a realizar, ¿verdad? Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. El día del Señor, donde Cristo también recibe una exaltación ahora de todos los que en este momento descansan en el polvo de la tierra, pero los que le humillaron, los que le escarnecieron, los que le crucificaron, le verán. ¿Sí? Es un día terrible, hermanos, para algunas personas. Pero esto es lo que Pedro les está diciendo. Esto es lo que Pedro les está diciendo ahí. A este Dios ha exaltado con su diestra. A este Jesús al que ustedes crucificaron, dice Pedro, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Esa palabra príncipe, hermanos, recuerden muy bien esa palabra príncipe. La palabra príncipe que se utiliza ahí en el texto de Hechos 5, es la palabra arquegos. Y esa palabra se traduce literalmente como gobernante conductor. En el Nuevo Testamento encontramos el uso de esa palabra 4 veces en el Nuevo Testamento. Significa, se puede traducir como autor, líder, capitán, originador. Así se traduce. La mejor manera de traducirlo sería la causa, la fuente originadora, la causa de todas las cosas. Y eso es precisamente lo que vamos a encontrar en Hechos 2.15. Vayan ahí a Hechos 2.15. No volví a buscar, creo que moví ahí los... Sí, ahora sí es 3.15, perdón. Ahí me equivoqué otra vez, hermanos. Hechos 3.15. Pero está atrás de... Ahí en su Biblia, ¿lo ven? Hechos 3.15. ¿Qué dice? Y matasteis al autor de la vida,
mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es lo que está diciendo Pedro en su primer defensa, ¿verdad? Después de la curación de un cojo, aún no era encarcelado. Pedro está en el templo, en las puertas del templo, después de que ellos le dan, por obra del Espíritu Santo, la sanación a ese cojo. Pero él presenta defensa y le empieza a hablar al pueblo. Ustedes mataron al autor de la vida. El segundo texto que ocupa esa frase, arquegos, es Hebreos 2.10. Vamos a Hebreos 2.10, hermanos. Príncipe, arquegos, príncipe. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Pedro cuando les está diciendo a los miembros del concilio, a este Jesús Dios le ha exaltado como príncipe? Hebreos 2.10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, originador. Recuerdan que es una de las palabras que se ocupa para arquegos, originador. También se ocupa en Hebreos 12. Vamos ahí. Hebreos 12. El versículo es el número 2, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor. Fíjese, ¿qué dice más adelante? El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y qué dice? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. A este Dios le exaltó como príncipe. Y ahí la Reina Valera lo traduce bien esa palabra arquegos, hermano, como autor. Hermanos, cuando Pedro le está atribuyendo el título de originador, de gobernador, de príncipe, como lo traduce ahí la Reina Valera, del originador de todas las cosas, como lo dice Hebreos, esto era una blasfemia delante del concilio. Esto es una blasfemia, a menos que Pedro pensara que Jesús era Dios, el originador de todas las cosas, el arquegos, la causa, la fuente, el autor. Eso es lo que Pedro les está diciendo, hermanos. Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y además también por Salvador. Dios también le ha exaltado por Salvador. Ahora, nosotros conocemos esa palabra Salvador. Para ese texto, de hecho, se menciona como sotera. Pero a lo largo del Nuevo Testamento vamos a encontrar esa palabra en griego, es soteros, del cual se deriva soteriología. ¿Recuerdan? Soteros, sotera. Ahí se menciona como sotera, como libertador. Así es como lo traduce literalmente. Fíjense bien lo que está queriendo decir Pedro ante todo el concilio. Hermanos, a este Jesús Dios le ha exaltado como Salvador. Imagínense lo que está sucediendo en la mente de los miembros del concilio. Pedro, pero tú estás mal. ¿Por qué? Porque Isaías 43:11 dice que solo yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvación, fuera de mí no hay quien salve. Vamos ahí, hermanos, para que recuerden siempre ese texto. Isaías 43:11. Es lo que dice el texto bíblico ahí en Isaías. Y es lo que la doctrina errónea de los testigos de Jehová utilizan para decir, es que no hay otro Dios. No hay otro Dios. Yo, el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Pero Pedro les está diciendo, no, el Señor le ha exaltado como Salvador. Y en el capítulo 4 de Hechos, ¿recuerdan lo que dijo Pedro? Pedro declaró, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Ellos ya habían escuchado esto una vez. En Cristo hay salvación, y atribuir a Jesús el título de Salvador no sería sino otra blasfemia, a menos que Pedro pensara que Jesús era Dios, el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, ¿entienden lo que implica que Pedro le está diciendo? A este que ustedes mataron, el Dios de nuestros padres le levantó. Pero aparte de que le resucitó, que eso es levantar, aparte le exaltó como príncipe y salvador, como originador, autor de la vida y como autor de la salvación. A este, hablando de Jesús, hermanos, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. El mensaje del Evangelio también es un mensaje, hermanos, punto número 4, que expone la oportunidad para que el hombre sea salvo. Es un mensaje que expone la oportunidad para que el hombre sea salvo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El propósito de Dios, hermanos, al poner a Jesús a su mano derecha, no era para que Jesús se vengara de quienes le atormentaron. No es esa la razón. El hecho de que Dios le exaltó hasta lo sumo, de acuerdo a la Escritura en Romanos 12:19, hablando acerca de venganza en cualquier forma. Fíjense lo que dice Romanos 12, versículos 19. En ese contexto está hablando para los creyentes: no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, dice el versículo 18 del capítulo 12, ¿están ahí? Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Dios se va a vengar, no es lo que dice el texto. Fíjense lo que dice el texto, hermanos: porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. El propósito de Dios al poner a Jesús a su mano derecha, a su diestra, reinando con él, no era con el propósito de que Jesús se vengara de aquellos que le torturaron, le atormentaron. El propósito, hermanos, tenía que ver con el perdón de pecados. Y es precisamente lo que le está mencionando ahí en Hechos 5 Pedro, para dar arrepentimiento, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, para dar al mundo arrepentimiento y perdón de pecados. Sin embargo, hermanos, podemos notar que el hombre tiene una responsabilidad aquí. El hombre tiene que llevar a cabo una acción. ¿Cuál es esa acción, hermanos? Arrepentirse. Arrepentirse de sus pecados para ser perdonados. La buena noticia para el concilio es que aunque eran culpables de la muerte de Jesús, aunque eran culpables de que ellos habían matado al Mesías, al Cristo esperado por mucho tiempo, el arrepentimiento y el perdón están a su alcance. El arrepentimiento y el perdón están a su alcance. Pero ustedes pueden imaginarse lo que eso implicaba para un sacerdote de la ley, para un príncipe de Israel. Era negarse a ellos mismos, negarse a sí mismo, tomar esa cruz y seguir a Cristo. Eso era lo que implicaba. Tenían que dejar sus riquezas, tenían que dejar su condición delante del pueblo como principales entre todos. Tenían que abandonar su vida completamente. Prácticamente iban a ser ellos mismos expulsados de las sinagogas. Eso era lo que implicaba. Declarar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y declararlo como su príncipe y como su Salvador, tenía esas implicaciones para los que estaban escuchando, para los oyentes del concilio, hermanos. Algo imposible para ellos, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, ahí versículo 36, que ya leímos, donde dice: sepa pues
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y fíjense lo que sucede, ya lo vimos las semanas pasadas, cuando dice, versículo 37, al oír esto, ¿qué sucedió? Se compungieron de corazón. ¿Recuerdan lo que es la palabra compungieron? Una flecha atravesó su corazón de los que estaban escuchando. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese es el mensaje del Evangelio en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Está en los Evangelios. Por ejemplo, en Lucas el Señor dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que todo esto era necesario que ocurriera. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Y entonces en ese momento les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gracias a la obra de Cristo, hermanos, el ser humano tiene la oportunidad de arrepentirse y apropiarse del perdón. ¿El perdón está disponible para todos, hermanos? El perdón está disponible para todos. El ser humano tiene una responsabilidad: arrepentirse de sus pecados, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, como su príncipe, como su Salvador. Eso es lo que Pedro les estaba diciendo a los miembros del concilio. Podemos ver, hermanos, que el mensaje del Evangelio tiene un fundamento sólido. Punto número 5. Ya casi terminamos, hermanos, Faltan 8 puntos y ya. El mensaje del Evangelio tiene un fundamento sólido, ¿sí? Primeramente porque dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. En la nación de Israel se requería 2 personas que testificaran de una verdad. Dice, bueno, nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos oculares, dice Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros lo vimos. Más adelante en su segunda carta, Pedro ya más maduro, inspirado por el Espíritu Santo, fíjense lo que dice en segunda de Pedro capítulo 1. Vamos ahí, hermanos. Segunda de Pedro, el capítulo es 1. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas, esas las escuchamos muy a menudo. Para poder tener fe en algo, es que tú tienes que creer en esto. No, dice Pedro, nosotros no les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo de esa manera, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, desde el cielo, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, somos testigos. Nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura. El apóstol Pablo también menciona de que es un mensaje, el mensaje del Evangelio es un mensaje que tiene un fundamento sólido, porque en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí vienen los testimonios, hermanos. Y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500. El mensaje del Evangelio tiene un fundamento sólido para que podamos creer que esto es verdad. Después apareció a otros, unos aún viven, otros ya duermen. Bueno, en este momento ya todos duermen, ¿verdad? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y como último de todos, a mí como el abortivo, dice Pablo. El mensaje del Evangelio, el mensaje que nosotros creemos, tiene un fundamento sólido, hermanos. No lo sacamos de la manga, no creemos porque alguien nos los vino a decir y tú tienes que creer porque esta es una aparición aquí, fue una aparición allá. No, tenemos una escritura, tenemos también la palabra profética más segura, que está narrada cientos de años antes de que sucediera, para que cuando sucediera, Dios, al abrir el entendimiento de todos aquellos que creerán en Él, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, tengan la confianza, la certeza, la fe. Es lo que es la fe, la confianza de que esto es realidad. Está escrito, plasmado en las Sagradas Escrituras. Todas las profecías se cumplieron. Nosotros creemos en este mensaje. Es un mensaje que tiene un fundamento bíblico, hermanos. Punto número 6. Pero además de que ellos son testigos, el Espíritu Santo es testigo de estas cosas. El Espíritu Santo también es testigo de estas cosas. Él es el más grande testigo de estos acontecimientos. El libro de Hechos, hermanos, cuentan la narrativa bíblica de todas las obras, maravillas que el Espíritu Santo llevó a cabo en manos de los discípulos. Cómo Dios iba obrando a través de esos milagros, señales, prodigios, siendo el Espíritu Santo el más grande testigo de todos, de la resurrección de Jesús, porque confirmó su ministerio con ese poder a través de todas las obras que se llevó a cabo. Jesús prometió, hermanos, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es esa promesa? Capítulo 1 de Hechos, la promesa del Espíritu Santo. ¿Se cumplió? Claro, en el capítulo 2. Y es precisamente lo que dice Hechos 1:8. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces podrán serme testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Punto número 1, hermanos, el Espíritu Santo facilitó que los apóstoles hablaran en lenguas. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos pudieron hablar en otras lenguas, entendibles, o sea, personas les entendieron de diferentes regiones cercanas ahí a Jerusalén y lejos, pero esas personas podían entender sus lenguas, predicándole el Evangelio a través de diferentes lenguas. Punto número 2, el Espíritu Santo de Dios operó entre los apóstoles para llevar a cabo los milagros de sanación como parte de su testimonio de su resurrección. Dios hizo eso, Dios hizo esa obra en el Espíritu Santo para que toda la gente viera que en el nombre de Jesús se llevaban a cabo esas obras. La operación del Espíritu Santo. Es lo que menciona Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y nuestro punto final. El mensaje del Evangelio, hermanos, a través de la fe en Cristo, Dios ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Eso es algo muy importante. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Todo aquel que pone su confianza, su fe en Jesús, se arrepiente y se muestra ese arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento, de ahí se bautiza, corroborando, confirmando esa fe en el Hijo de Dios, en el Cristo como el Mesías, el Salvador del mundo. Dios perdona sus pecados. Y aparte de que Dios perdona sus pecados, le es dado el Espíritu Santo de una vez y para siempre, hermanos. De una vez y para siempre. Y es lo que mencionó ahí Pedro en el capítulo 2. Arrepiéntanse en el nombre de Jesucristo
bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hace una connotación muy importante, hermanos, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, a los que creen en ese mensaje, a los que ponen su fe, su confianza plena en Cristo Jesús. Y Pedro está haciendo un llamado ahí a los hombres, a los miembros del Sanedrín, del concilio. Él les está haciendo ese llamado. Arrepiéntanse de sus pecados. Ustedes mataron al Mesías, bueno, arrepiéntanse. Dios sabe que ustedes lo hicieron por ignorancia, dice en el capítulo 2, por ahí. Dios sabe que lo hicieron por ignorancia, bueno, pero ahora hay una forma de arrepentirse. Arrepiéntanse de eso que llevaron a cabo. Y si ellos rehúsan, si los miembros del Sanedrín, los miembros del concilio rehúsan a aceptar a Jesús, a creer en Jesús como su Salvador, como su príncipe, bueno, no recibirán el Espíritu Santo de Dios. Ese es el punto número 1. No recibirán el Espíritu Santo de Dios. Pero además de eso, la culpa por su crimen en contra del Hijo de Dios permanecerá con ellos para siempre. Y ellos serán juzgados por la sangre de Cristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Primera de Tesalonicenses dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre. El que desecha esto, el que oye el mensaje, el que está siendo iluminado, llamado por Dios, en ese momento no desecha al que está hablando, no desecha al hombre. Dice Primera de Tesalonicenses: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios mismo, que también nos dio su Espíritu Santo. Esta es una advertencia. Esta es una advertencia en amor, como muchas de ellas hay en la Biblia, hermanos. Son advertencias en amor, porque Dios no se deleita con la muerte del impío. Dios no se deleita con la muerte de los pecadores, no. Él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Pero nosotros no somos de esos que se pierden, ¿verdad, hermanos? Nosotros no somos de esos que se pierden. Vean lo que dice la carta a los Efesios, Pablo escribiéndole a los Efesios. Pablo escribiéndole a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, hermanos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Ese es el medio, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, escuchen bien, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su regalo, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y además en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, al autor, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, hermanos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de la posesión adquirida hasta la redención, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, dos preguntas finales y ya terminamos. Dos preguntas, hermanos, para todos nosotros. ¿Qué harás con el mensaje de Cristo? Ya vimos todos los conceptos, todas las características que tiene este mensaje. Ya lo escuchaste. ¿Qué harás con el mensaje de Cristo? ¿Creerás en Él? ¿Puedes creer en Él? ¿O puedes desecharlo como los que se pierden? El hombre tiene una responsabilidad. ¿Crees en Él o lo desechas? ¿Qué harás con Jesucristo, hermano? ¿Lo aceptarás como tu Señor y tu Salvador? ¿O te lavarás las manos como Poncio Pilato para perdición? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. El mensaje del Evangelio es un mensaje que refleja nuestra obediencia a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu gran amor para con nosotros, que mostraste, Señor, en que aún siendo pecadores, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y de esa manera, Señor, por mera gracia, ser salvos, ser justificados por la fe en Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por ese magnífico intercambio que tú realizaste de acuerdo a tu voluntad, Padre, para nuestra salvación, poniendo sobre los hombros de Cristo todos los pecados de cada uno de nosotros y justificándonos delante de ti. En su nombre agradecemos, en su nombre te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesucristo, nuestro príncipe y nuestro Salvador. Amén.